Hola nuevamente y saludos muy cálidos con un Maite Iroru a todos los oyentes de Panorama de Noticias de Buenos Aires, de Domingo de Cuentos de Nueva York y también a quienes escuchen este espacio literario en otro momento y a través de otros medios como Facebook, mi página web o mi relativamente nuevo canal de YouTube. Soy Teresa Méndez Faith y aquí estoy una vez más con ustedes desde Bedford, Massachusetts, con otro relato de la producción cuentística de mi tierra natal, Xeretamí, Paraguay, nuestro país corazón de América del Sur. El cuento escogido para hoy se titula La Sombra y es de Ela Duarte Aranda, ganadora del concurso de novela inédita Lidia Guanes 2016 por su novela La mujer que escribe, que recibió el voto mayoritario del jurado por las siguientes cualidades. Y leo de lo incluido en Última Hora del 1 de octubre de ese año, que dice: por la amenidad de su trama, la estudiada sencillez de su estructura, la frescura de su lengua y los juegos de intertextualidad que mantiene con diversos libros de historia a los que rinde tributo. Fin de cita. Con respecto a La Sombra, es un cuento escrito hace poco, todavía en plena pandemia, y a pedido, según me explicó la autora, para ser incluido en un libro colectivo de escritoras paraguayas asociadas titulado Memorias y Escritos de Primavera, actualmente en imprenta. Como todavía no está el libro físico, yo aquí lo leo del manuscrito que me pasó Ela hace un par de semanas. Narrada en tercera persona, desde la perspectiva de una mujer mayor que llega al aeropuerto Charles de Gaulle en junio de 2014, procedente de Asunción, y después de casi medio siglo de haber dejado París para volver a su país, La Sombra cuenta la historia de un encuentro imaginado y fantástico entre una mujer de 70 años y su versión mucho menor, una joven de como 20 años, en un banco a orillas del río Sena. Saben que apenas leí este texto me encantó y me pareció muy apropiado para incluirlo en esta antología radial. Y aquí les cuento por qué. Hace mucho leí un cuento fantástico de Jorge Luis Borges, titulado El Otro, que tiene lugar a orillas del río Charles, aquí en Cambridge, a unos 20 minutos de mi casa en Bedford, Massachusetts, cuya estructura es muy similar a la de La Sombra. En el cuento de Borges, el encuentro tiene lugar en 1969 en Cambridge, cuando él tenía 70 años, y se encuentra ahí con su versión joven procedente de 1918, cuando Borges vivía en Ginebra y tenía 19 años. Hasta ahí las similitudes entre estos dos cuentos. Todo lo demás son diferencias y divergencias. Ambos, sin embargo, El Otro y La Sombra, desde mi perspectiva, son igualmente fascinantes. Le pedí a Ela que compartiera aquí con nosotros algo de la génesis de La Sombra. Y le pregunté también si al escribir su cuento se sintió inspirada tal vez por algún texto o autor o autora que hubiera leído alguna vez. Además, yo tenía la curiosidad de saber por qué situó su cuento en esos dos países específicos, Francia y Paraguay, y en dos tiempos, 2014 y 1968, tan distantes. Y aquí van textualmente partes de su larga respuesta. Sobre la génesis me explicó que, y la cito, La Sombra habla sobre la intolerancia intergeneracional, sobre el rechazo a la otra persona por percibirla diferente, por intuir en la diferencia una amenaza. La historia que relato es muy sencilla. Es el encuentro en una plaza pública entre una joven y una adulta que intuyen en esa aproximación muchas semejanzas entre ambas, pero que al mismo tiempo, al expresar cada una sus opiniones,
sienten un fuerte rechazo mutuo. Sobre posibles influencias en el momento de la escritura y sobre el porqué de incluir esos dos países y dos tiempos específicos, me dijo, y la sigo citando: para reforzar esa contradicción, esa dualidad de atracción y rechazo, recurrí a un ardid que ya fuera utilizado por Jorge Luis Borges en su cuento El Otro y por Giovanni Papini en Dos imágenes en un estanque. El encuentro de un adulto en el momento presente con su yo joven en el mismo sitio que habían transitado en su juventud. Ese encuentro ficticio requería, para que pudiese ocurrir la magia, de un lugar en el cual mi personaje haya estado alguna vez y al cual nunca más volvió, hasta el momento del relato. Elegí la ciudad de París, a orillas del Sena, por varios motivos. Porque yo había vivido allí a finales de los 60 y mi memoria estaba cargada de imágenes y emociones del Mayo francés. Y sigo con la cita de Ella. El cuento se sitúa en París, pero las protagonistas se revelan paraguayas, porque Paraguay es mi lugar en el mundo, desde donde observo el planeta y la galaxia y desde donde trato de entenderme yo y mis circunstancias, y desde donde trato de entender a mis compatriotas y sus circunstancias, y desde donde procuro integrarme con los demás ciudadanos del mundo. Por eso mis personajes siempre tuvieron y tendrán alguna relación con mi lugar en el mundo. Fin de varios segmentos de citas. En fin, hay mucho más y todo muy interesante en las respuestas de Ella a mis preguntas. Pero por limitaciones de tiempo no tengo más remedio que cortar aquí, así que con esta presentación, en particular después de los comentarios y respuestas de la propia autora, los dejo ya con el audio número 2 para que escuchen y disfruten del cuento La sombra de Ella Duarte Aranda. Y aquí va el cuento de Ella Duarte Aranda, titulado La sombra. Acela deslizó su maleta entre la multitud que circulaba bajo la bóveda de vidrio y acero del aeropuerto Charles de Gaulle. Había transcurrido casi medio siglo desde que dejó París por la puerta de Orly. Se sentía entusiasmada pero cansada. Sus 70 años recién cumplidos no dejaban de pasarle recordatorios. Dolían, al levantarse, las articulaciones entumecidas. El sueño se había vuelto ligero y esquivo. El retorno a París le tenía un poco confundida. La vida le parecía cada vez más corta, mientras los viejos recuerdos se sentían muy lejanos y difusos. Si me encontrase a mí misma en alguna calle de París, no me reconocería, pensó. Apenas instalada en su hotel, era domingo y ya bien avanzada la mañana, decidió pasear por la ribera del Sena. Un letrero digital informaba 11-29 Juin 2014, 24 grados. Jóvenes y adultos en bicicleta. Cuadros expuestos en muros al aire libre. Artistas y malabaristas callejeros. Vendedores ofreciendo souvenirs. El olor que salía de los restaurantes y el aire templado del final de la primavera. Todo le fue envolviendo en una suerte de ensueño y su espíritu se fue poblando de recuerdos mientras caminaba disfrutando de cada escena y de cada escenario. Su sombra le seguía, cada vez más corta, como queriendo confundirse con ella. Llegó hasta un banco desde donde se podía observar el río y los catamaranes llenos de turistas. ¿Puedo? Sí, respondió la joven, sin levantar la vista, absorta en la lectura de un libro. ¿Habla español?
se sorprendió Acela mientras se sentaba a su lado en el banco. Sí, ¿y usted? ¿De dónde es? De Sudamérica. Yo soy paraguaya, replicó la joven. Y yo también, qué grata sorpresa. Se miraron como queriendo reconocerse. Me llamo Acela. Qué extraño. Mi abuela se llamaba Acela y a mí también me pusieron ese nombre. Pero no le engañaré, lo detesto. Por suerte me llaman Lita. Mucho gusto, Acela. ¿Y a qué vino a París? Vine a un congreso de escritores. Veo que estás leyendo La mujer rota, comentó Acela leyendo la tapa del libro que la joven sostenía en sus manos. La observó mejor. Vestía unos pantalones ajustados que se ampliaban formando una campana en la bota manga. Pantalones Oxford, recordó. De su cuello pendía un collar de canutillos multicolores organizados en un racimo de cordones que se unían en un cuadro, también de canutillos, con un diseño arabesco que se sostenía sobre su pecho. Su cabellera bruna y desprolija le caía sobre los hombros. Acela se mordió los labios para controlar su expresión. Se veía a sí misma, con 24 años, regresando a Asunción, para gran escándalo de su familia, vestida con un atuendo muy parecido. Rue de Rosiers, recordó, visualizando la tienda hippie donde lo había adquirido. ¿Congreso de escritores? ¿Qué escribe usted? ¿Poesía romántica? Soy novelista. No hay novelistas mujeres en Paraguay. Sí las hay, y somos muchas. Me cuesta creer. Me sorprende que una escritora paraguaya venga a París para asistir a un congreso. Aquí solo llegan paraguayos exiliados o militares retirados convertidos en diplomáticos del tirano. Como fuere, me sorprende que usted reconozca una obra de Simone. Leí casi todas. La que más me impactó fue La vejez. Creo que ella aportó mucho al pensamiento de su tiempo, pero creo que muchas de sus conclusiones hoy ya no son tan relevantes. La vejez. Si usted realmente fuera escritora, ese debería ser un buen título para su novela. Simone irradia juventud. Ella ha sido nuestra guía en mayo. Ella estuvo presente en todas las manifestaciones, hombro a hombro con los estudiantes. Yo creo que usted no sabe de quién está hablando. La joven sacó de su bolso un ejemplar del semanario Paris Match, con una imagen aportada completa de estudiantes y profesores bien vestidos enfrentando a policías. Lo abrió y leyó traduciendo. Aconsejamos a nuestros lectores que conserven estas páginas para ellos mismos y para sus hijos. Jamás hasta ahora la historia había sido de mayor actualidad. Es de hoy. Cómprelo en el kiosco y guárdelo para sus nietos. Acela leyó la fecha del periódico. Domingo 29 de junio de 1968. Un temblor le recorrió el cuerpo mientras se despedía. Fue un placer conocerla, Lita. Se alejó rápidamente. No había dado 10 pasos cuando tuvo la sensación de haber olvidado algo en el banco. Miró hacia el pavimento y no vio su sombra. Giró la cabeza hacia el banco. Estaba vacío, pero una sombra se proyectaba solitaria en el piso. Fin del cuento. Y aquí van datos biobibliográficos para Ela Duarte Aranda. Esta información proviene del manuscrito en preparación para la 4ª edición de mi Diccionario de la Literatura Paraguaya, a publicarse, si Dios quiere, antes de fin de año. Ela Duarte Aranda
Nació en Asunción en 1953. Escritora y docente universitaria. Miembro de Escritoras Paraguayas Asociadas. Aunque consultora en políticas públicas de profesión, con larga trayectoria en políticas para el desarrollo sostenible en América Latina y el Caribe, Ela Duarte Aranda ha incursionado también de manera exitosa en el mundo de las letras. En narrativa, es autora de la novela La mujer que escribe, 2016, obra ganadora del premio de novela Lidia Guanes, 2016, y de cuentos incluidos en 2 antologías literarias de escritoras paraguayas asociadas. Ellas hablan, Cuentos sin mordaza, de 2017, y Memorias y escritos de primavera, próximo a salir en 2021. Tiene además textos poéticos publicados en su blog de poesía, Te doy mi palabra, donde reúne poemas desde 2011 hasta la fecha. En 1999 publicó Paraguay, el futuro es posible, una propuesta de diálogo para construir la prosperidad. Ensayo que figura en el catálogo de bibliotecas de varias universidades nacionales y extranjeras.